Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Expediente desclasificado de fenómenos extraños por parte del Ejército del Aire, Biblioteca Central, Cuartel General del Ejército de Aire. Expediente número 750102, lugar Bárdenas Reales, fecha 2 de enero del año 1975. Dice así este documento. Resumen, primera página de todo el compendio de cerca de 35 folios. A las 22:55 del día 2 de enero de 1975, el soldado que prestaba servicio en el exterior de la torre principal del polígono de tiro de las Bárdenas Reales observa una luz roja intensa, inmóvil, pensando que se trataba de un vehículo que había entrado en el polígono. Llama al cabo de guardia, que sale al exterior acompañado por otros 3 soldados que se encontraban asimismo de guardia. Las declaraciones de estos 5 testigos son coincidentes, aunque hay pequeñas variaciones de tiempo de observación, nada concluyentes, puesto que no hubo cronometración de los hechos y todos dan tiempos aproximados. Coinciden en la primera observación, de las 2 que tuvieron lugar aquella noche, en un objeto del que ninguno acertó a ver su forma o tamaño, que despedía una luz roja muy intensa y otra del mismo color, más débil. Se encontraba entre 2 y 5 kilómetros de su puesto de observación y después de estar inmóvil unos minutos, de 5 a 10, se eleva hasta 25 o 50 metros y se desplaza lentamente en dirección a la torre auxiliar. Al llegar a ella, cambia de dirección hacia la torre principal, lugar de la observación, aumentando la velocidad y altura hasta que desapareció a gran velocidad en dirección. Sobre las 23:10, el cabo llama al suboficial de servicio para darle la novedad. El sargento primero, con unos prismáticos, se desplaza hacia un montículo detrás de cocheras y desde ese punto percibe un objeto en forma de taza invertida con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas interminentes en los costados. No puede precisar el tamaño, pero lo asemeja al de un camión. Esta segunda observación coincide con la comunicada por los anteriores 5 testigos desde su puesto de observación. Se trata de una luz blanca, muy intensa, que después de estar parada aproximadamente 5 minutos en el mismo sitio en el que apareció la primera, se eleva lentamente y se desplaza en dirección a la torre auxiliar, desapareciendo posteriormente, a gran velocidad, en dirección noreste. Ninguno de estos 5 testigos pudo asimismo apreciar forma y tamaño en este segundo avistamiento. Confidencial, sellado, desclasificado por el Mando Operativo Aéreo, Estado Mayor, Sección de Inteligencia. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches. Hacía tiempo que no tocábamos un tema monotemático sobre avistamientos ovni y sobre todo con un testigo de excepción como son las tierras aragonesas y una zona tan enigmática y con tantos casos como son las Bárdenas Reales. Así que abrimos mesa. Silvia Ladrero, Dani Higueras, Jaime Arenas, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, Nacho, chicos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Estás también? Buenas noches, compañero. Está Sí, concentrado. estaba siguiendo lo que estabas leyendo porque es un expediente maravilloso. Bueno, es muy interesante porque son 3 desclasificados en esa zona en unos años muy cercanos y bueno, también se agradece, ¿no?, que el propio ejército desclasifique este tipo de documentos que antes de que se tildase, ¿no?, la gente era tildada de loco, es decir, pero ¿cómo están persiguiendo? ¿Pero qué están hablando de documentos si nosotros nunca hemos visto nada? Bueno, pues llegó un día donde el Ministerio de Defensa decide desclasificar este tipo de documentos a los que todos podemos tener acceso y ser conocedores de lo que ahí ha ocurrido. Fue muy perseguido por muchísima gente, Silvia, estos casos. Estos expedientes se desclasificaron en el año 94, la mayoría,
y bueno, se pueden consultar en internet, en la biblioteca pública del Ministerio de Defensa. Bueno, hay muchas historias. De hecho, encontramos hasta 3 páginas con varios expedientes de muchas zonas de España. Eso sí, yo quiero reflexionar porque casi todos se centran más o menos en una horquilla de 5 años. Entre el año 75 y el año 80 son la mayoría de todos estos expedientes desclasificados, y muchos de ellos se centran en la zona en la que nos vamos a centrar hoy, ¿no? Que es no solo las Bardenas Reales, sino también en un triángulo que podríamos extenderlo a 90 kilómetros alrededor de esta zona de las Bardenas Reales, que podríamos encuadrar dentro de Zaragoza, Pamplona, Logroño. Punto central, Bardenas Reales, con este caso que nos has comentado como el más famoso o el que más se ha hablado hasta ahora. O sea, tenemos como una triangulación donde suceden de forma repetitiva y reiterada hechos durante unos años en concreto. Durante unos años donde los propios militares, a los cuales les damos toda la credibilidad del mundo, porque bastante complicado era en aquella época, en aquellos años, decir lo que estaban viendo, ¿no? Para no ser tildados de locos. Y lo tenemos reflejado en estos partes, en estos documentos clasificados en su día, confidenciales, pero bueno, pues que al final estas cosas pues salen a la luz por parte del propio ministerio y los tenemos a mano y es momento, creo, que de comentar todo ello. Hoy nos vamos a centrar precisamente en estos expedientes militares. Todos son lo que vamos a comentar hoy, avistamientos militares, y a mí me gustaría, lo primero de todo, dejar claro que ellos mismos en estas investigaciones por parte del ejército de tierra y del aire, son los dos que son los autores de estos expedientes, organizan a los testigos en categorías diferentes. Es decir, tenemos a mayor credibilidad es la primera categoría, segunda, tercera, cuarta, etcétera. Y la primera categoría son pues los que corresponden precisamente a los propios miembros de las Fuerzas Armadas, a ingenieros, bueno, y todos los expedientes que vamos a leer hoy pertenecen a esta primera categoría. O sea, que son los que mayor credibilidad tienen. ¿Opiniones, Jaime, de estos desclasificados? Bueno, pues efectivamente fue en abril del 92, concretamente el día 14, cuando la Junta de Jefes del Estado Mayor de España decide quitarles la clasificación de materia reservada, revoca esta calidad de estos expedientes. Al principio fueron algo más de 60, ahora ya tenemos 80, y quizá la novedad es que no hace mucho tiempo, pues al digitalizarse ya sí que es mucho más sencillo tener acceso a ello, ¿no? Sin tener que ir a la biblioteca del Ministerio de Defensa. Estos expedientes a mí me encantan, por ejemplo, el que has leído el resumen, porque no solamente es un pequeño informe, un resumen, sino que en este, por ejemplo, tienes una pequeña instrucción de un juez militar en el que bueno, pues va interrogando a los diferentes testigos, expone las pruebas y, como ocurriría en un juicio, tras la instrucción de este primer juez, luego pasa a un teniente general, que es el que, digamos, dicta sentencia, da las conclusiones y da por cerrado el caso. A mí, personalmente, he estado leyendo muchos de estos expedientes. Me resulta un poco frustrante que... La resolución final. La resolución. Bueno, vamos a ir hablando de ello y vamos a desgranarlos, porque incluso aparecen planos, mapas, Dani, que chocan, ¿no? Tú los ves y decir, vamos a ver, esta ridiculez de resolución, con todos nuestros respetos, esto es pegar un carpetazo y decir, oye, dejaros de tonterías y que esto no tiene por qué comentarse. Así es, además lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Es aquello de cortarle la lengua a un mentiroso, ¿no? Intentar que se deje de hablar de ello, echar tierra por encima y apartar un poco la mirada, sobre todo de una prensa en aquel momento que era un punto caliente de avistamientos ovni. Como bien ha dicho Silvia, en una horquilla de unos 5 años suceden varios casos importantes. Y claro, es un punto caliente no solo de avistamiento ovni, sino también en lo social y en lo político. El marco de las Bardenas Reales lleva una polémica que arrastra desde, dijéramos, su concesión como campo de tiro, que lo llevó en el 88, el 1 de enero del 88, a intentar desmantelarlo, y desde entonces, estamos en 2024,
sigue ese proceso de desmantelamiento en el que el Ministerio de Defensa llega evidentemente a acuerdos con Estados Unidos, normalmente, para alquilarlo, otros países también, para alquilarlo como campo de pruebas del Ejército del Aire, de diversos países, y que la población cercana quiere erradicar. Evidentemente estamos hablando de un lugar que es reserva de la biosfera por la UNESCO, y el tema es peliagudo, porque entran en conflicto muchos intereses a nivel social, ha habido muchas manifestaciones, pero sobre todo hoy, dejando este contexto para que la gente entienda de lo que estamos hablando y del lugar del enclave, hoy nos vamos a centrar en el aspecto, en el ámbito OVNI, que como bien decías, hay algunas conclusiones cuanto menos surrealistas. Vamos a hacer una cosa. Hemos preguntado a un buen amigo de este programa, como es Iker Jiménez, que él estudió muchísimo este caso de las Bardenas Reales, todo lo que concierne a esa zona también de las 5 villas, que está involucrada con zonas de Navarra. De los Caballeros, Exacto, hasta Logroño y Pamplona. Bueno, pues nos ha enviado un audio, así que vamos a escuchar cuál fue su investigación y que haga un viaje en el tiempo y rememore su experiencia. Vamos a ello. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace 28 años, se dice pronto, ¿eh? Hace 28 años pude reinvestigar todo el caso de las Bardenas Reales. Fue en 1996, empezaba ese año, y junto a Bruno Cardeñosa realmente viví unas peripecias absolutamente increíbles. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues poner nombre, cara, apellidos a un caso leído desde la niñez en el libro 100.000 kilómetros tras los ovnis de JJ Benítez, pero donde se hablaba del increíble incidente de la intrusión quizá de ingenios de otro mundo, de estructuras, de maquinarios de gran tamaño, más grandes que un camión, que habían aterrizado y quemado el suelo de uno de los polígonos más vigilados todavía en época del franquismo, con testigos, fusiles en mano, desde las torretas de vigilancia. En mi mente de niño todo eso quedó como una aventura increíble y ya con 23 años pues quise ir allí, conocer la zona y lo más difícil, porque JJ no daba ningún dato al respecto de las identidades, encontrar a todos y cada uno de los protagonistas de esa historia alucinante. Ellos sintieron el calor tan cerca que uno de los testigos afirmó que se le quemaron la punta y las gomas de las botas militares. Otro nos confirmó cómo les quitaron la cámara, las 2 pequeñas cámaras que tenía Kodak y Stamatic, para que no hubiera ninguna foto fuera del polígono de aquellas huellas inmensas. Las frías noches del 2 de enero de 1975 y del día 5, coincidiendo además con casos muy parecidos en la provincia de Burgos, fueron muy intensas en ese polígono de tiro, que está prácticamente a salto de mata entre Navarra y Aragón. Precisamente en el epicentro de Ejea de los Caballeros encontramos a muchas de estas personas. Buscando aquella ya, llamando portal por portal, acabamos ante los Sora, Gilabert, Bericat o Vicente Martínez, que nos fueron contando lo que vivieron. Para mí fue una experiencia alucinante, repito, porque era como un reloj suizo. Algunos de ellos no se veían hace muchos años y sin embargo contaban exactamente el miedo que vivieron, cómo aquello se aproximaba, cómo aquello era rojizo, cómo eran unas naves o unas semicircunferencias que llegaron a tocar el suelo y que hubo una doble visita. Incidían mucho en cómo Campos, Pecino, el que fuera teniente general del ejército, puso una normativa para que de alguna manera no se escapasen las noticias. Pero gracias a unos cazadores y a sus pesquisas y a su instinto, Benítez logró saber de la historia. Tiempo después supimos que el Ejército del Aire tenía un extenso informe sobre el incidente de las Bardenas Reales. Para mí, lo más importante es que estos ovnis, sea lo que sean, habían aparecido porque son prácticamente iguales en número, tamaño y color a los que asombran en las inmediaciones de Quintana Ortuño a varios militares de la Academia del Ejército en Burgos. Pude hablar también, lo que es la vida, con todos y cada uno de los testigos en aquel Morris Mill que se bajan pie a tierra y observan una especie de campanas rojizas quemando el terreno. Es decir, no es tontería ninguna saber que los 2 casos quizá de aterrizaje o semiaterrizaje más extraordinarios ocurridos en España pasan en 24, prácticamente 72 horas y en zonas más o menos cercanas. Bueno, Pedro J. Ramírez fue uno de los primeros reporteros que llegó a ese sembrado de Quintana Ortuño para ver las huellas, el quemazón. Era reportero entonces de La Actualidad Española y Llorente
a cargo del ejército, dejó que hubiera una disposición informativa. ¿Cuál fue la diferencia con Bardenas? Que en vez de ser en una carretera, en la comarcal que va de Burgos a Santander, fue dentro de un polígono de tiro, fue dentro de unas instalaciones compartidas por americanos y españoles, es decir, eran palabras muy serias. Yo tengo en la retina, han pasado, repito, 28 años, pero tengo en la retina perfectamente las expresiones de aquellos hombres, de aquellos soldados, de aquellas personas que escucharon cómo las interferencias de los transistores que llevaban 2 de ellos colgados empezaban a invadirlo todo, cómo había algún tipo de perturbación electromagnética y luego aparecían estas 2 gigantescas semicircunferencias a modo de navíos espaciales, ¿no? Ellos nunca habían visto algo así y lo dejan del tamaño mayor de un camión. La parte de la polémica y lo que a ellos les indignó, y es otra historia, es cuando nosotros fuimos con el informe del Ejército del Aire, sabiamente apuntalado o con la guinda de algunos investigadores civiles que acababan diciéndole al ejército lo que aquella gente había visto, cosa que me parece una de las mayores mentiras de la historia del fenómeno en España. Estas personas civiles, por supuesto, no estuvieron con los testigos, ni estuvieron en Bardenas, ni estuvieron investigando como Bruno y como yo. Y lo más curioso de todo es que al final daban un veredicto, como hicieron con muchos de los grandes casos. Y es que aquellos días de enero del 75, querido amigo Nacho, poco menos que la luna llena había provocado todo esto. No hay que añadir nada más, no hay que decir nada, ni poner una sola letra o palabra, porque es llamar idiotas a personas armadas que estuvieron delante de algo que no conocemos o que de momento hasta ahora no hemos conocido. Para mí es una de las grandes historias que he podido investigar. Fue increíble encontrar uno a otro, las pistas alucinantes en una helada increíble en aquellos días, como digo, centralizados en Ejea de los Caballeros. Y nos pasó alguna que otra cosa, a Bruno y a mí, con algún extraño personaje en aquel viaje. Pero amigo Nacho, eso quizá, quién sabe, lo tenga que contar otro día. Bueno, me intentó dejar con la duda de os lo contaré otro día, pero se lo sonsaqué, porque hay que al final, si tiras un poquito la lengua, te va contando las cosas, pero es muy interesante la segunda parte, que la enviará en otro audio, porque al final rememora ese tiempo que nos ha dejado un montón de claves, que ahora vamos a trabajar sobre ellas, y él me comentaba decir, no, dice, es que en Ejea de los Caballeros nos apareció un señor de unos 40 años, con barba frondosa, bien vestido, con maletín, que estaba detrás de un coche, desde la distancia, observando, nos miraba todo el tiempo. Y cuando nos quedamos nosotros cruzando miradas, decir, uy, tú que nos llevas siguiendo un rato, desapareció, ¿no?, a forma apresurada y se marchó. Claro, la cuestión es que tanto Bruno como Iker, a las 2 semanas, en la calle La Gasca, en pleno barrio Salamanca de Madrid, se encuentran a la misma persona detrás de un vehículo, mirándoles, como espiándoles, con esa barba, con ese maletín, y cuando van a llamarle se echa a correr y desaparece entre calles y no lo vuelven a encontrar. ¿Esto qué es? Bueno, pues vete a saber si les estaban siguiendo por si acaso estaban metiendo las narices donde no debían. Amigo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que el Ejército del Aire en aquella época, pues bueno, estamos hablando de una época en la que no estaba tan abierto, no era un ejército tan demócrata y tan constitucional como lo es hoy en día. A mí la verdad es que me encanta este expediente en concreto, porque hay otros que están más incompletos. En muchos, obviamente, faltan las fotografías y los vídeos a los que se refieren, pero en este es genial porque tenemos prácticamente toda la información. De hecho, a mí me encanta, bueno, como jurista que soy, me encanta el informe que hace el juez, ¿no? Porque el juez que hace el informe lo que hace es detallar en un resumen los hechos que él da por ciertos. Es decir, los hechos constatados y sobre los que él no tiene ninguna duda, ¿no? Entonces, él habla de que se ha tomado declaración a un sargento, a un cabo y a 3 o 4 soldados, que todos estaban destinados en el polígono de las Bardenas Reales acerca del objeto volante no identificado. Y lo dice así textualmente, acerca del objeto volante no identificado, observado por ellos en la noche del 2 de enero de 1975 hacia las 23 horas. Bien, dice
continúa el juez, de dichas declaraciones se puede deducir que efectivamente apreciaron algo extraño, distinto en sus movimientos y características de las aeronaves conocidas en la actualidad. Continúa, la mayoría de los testigos del hecho no lograron apreciar formas definidas, bueno, continúa definiendo un poco las luces que habían visto, a excepción del sargento primero, que es quien coge unos prismáticos cuando recibe la llamada de las torres de vigilancia, donde están el cabo y los soldados, se sube a una colina detrás de las cocheras y con prismáticos consigue ver el segundo de los objetos que describen los soldados. Y dice que observó el segundo objeto con unos prismáticos y dijo que tenía forma de taza invertida y dimensiones aproximadas a las de un camión tráiler. Los movimientos de los objetos apreciados por los soldados abarcan prácticamente toda la gama de traslaciones y las describe: estático, vertical, altura, descenso. Ningún testigo apreció el más leve ruido, silbido ni sonido alguno. El área donde ocurrió el hecho no se vio afectada por perturbaciones electromagnéticas de ningún tipo, al menos aparentemente. Y habla de las comunicaciones telefónicas entre la torre y la garita de mando, así como que el sargento primero, que estaba de guardia y estaba viendo la televisión cuando le avisaron, no había notado ninguna interferencia en la señal. Luego dice, el estado psíquico de la patrulla debió ser de gran excitación ante el hecho observado. Cargaron y montaron las armas, y según manifestaron, estaban dispuestos a hacer uso de ellas de habérseles acercado más los objetos. A ver, estamos hablando de gente curtida, porque eran militares de los de antes, además en un campo de maniobras que están acostumbrados, donde se practica con fuego real, es una de las cualidades que tienen las Bardenas reales, de la misma forma que lo tiene el campo de San Gregorio aquí en Zaragoza. Y que no se asustan fácilmente, que pasaban días y días en esas torres, que era algo habitual para ellos. Si te descuidas estarían jugando a las cartas. Además no era en plena madrugada, o sea, que era una hora temprana de la noche. A principio de la noche. Las 11 y 10 de la noche. Eso es. Bueno, es un horario post-cena, tranquilidad. Exacto. Que no te coge cuando puedes estar en una pequeña ensoñación y que te despierta eso, ¿no? De hecho, con respecto a la post-cena, en este análisis se menciona que habían tomado entre todos media botella de vino, sí. ¿no? Y que era una cantidad muy pequeña para que pudiera haberles afectado a todos ellos. Así es. Además, apuntando lo que dice Nacho, muy importante también la hora, y lo que decía Jaime, no muy tarde, no una hora tardía, porque como veremos, los diversos testigos coinciden en que la luna aún no se veía en el cielo, y esto es allo de lo que haremos hincapié después. Es que al final no vamos a salir de este expediente hoy, porque tiene mucho, pero fíjate las claves que nos ha dejado Iker Jiménez, que dice, primero, dentro de instalaciones militares, que ya es completamente inusual en este tipo de avistamientos, esos cazadores que dan voz, que ratifican todo lo que ocurre con los militares, quemazones en la ropa, quemazones en el suelo, esas huellas, requisar material. Esto siempre es maravilloso y es un clásico, donde luego esa pequeña normativa de que aquí no sale información, el miedo que ellos tienen frente a los objetos, la doble visita, y claro, aquí es la cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué fueron estos objetos? Hay algo que me encanta, a Jaime sé que seguro que también, es esa forma abovedada, de taza, acampanada, que también se encuentra, como ha dicho, en otros lugares. Qué casualidad, ¿no? Que es más tardío, lógicamente, en el tiempo, pero nos recuerda esas grandes creaciones posibles del ejército nazi que nunca nadie conoció, pero que pudieron surcar los cielos de todo el planeta. Sí, bueno, te estás refiriendo a Die Glock. Die Glock, sí, sería la campana. Exactamente ese no se artefacto, debía, no se sabe muy bien. Se supone que se podía mover, pero estaba encadenado, ¿no? A esa zona de hormigón. Sí, estaba encadenado. Construyeron una estructura circular con digamos, un anillo de hormigón sostenido por varias columnas. En medio se ponía Die Glock, lo ataban con cadenas, pero no tenemos muy claro qué es lo que hacía. Pero ellos llegaron a comentar esa forma, ese color incandescente, que es lo que aquí los describe, dice, esa forma rojiza de fuego. Bueno, hay símiles muy interesantes donde estamos en esa época. Bueno, es que es un tema muy extenso, doña Silvia. Hay una parte en la que sí que analizaron desde la tercera sección del Estado Mayor
se hicieron unas averiguaciones para saber si esta luz, este objeto volante no identificado, podía ser correspondiente a un globosonda. Entonces llamaron al Centro Francés de Lanzamiento de Globosonda en el Air-sur-la-Dour para ver si se había producido algún tipo de lanzamiento. Y desde allí contestaron que desde noviembre de 1974, un año antes, no se había lanzado ningún globosonda. Es decir, ahí ya podíamos descartar que no era un objeto de este tipo. Analizaron también la trayectoria de varias estrellas, de planetas, como Júpiter, Venus e incluso la Luna. ¿Esto quién lo analiza? Desde el Estado Mayor. O sea, la idea es... Aquí se busca, obviamente, hay que buscar una explicación, Claro. pero como en todo en la vida hay que buscar una explicación. Otra cosa no se encuentra. Y si no se encuentra, ahí lo dejamos, ¿no? Que es lo que nosotros nos encargamos. Perdón, he dicho Venus, pero no sé. Se analizó la trayectoria y posición de Júpiter, Saturno y la Luna. O sea, la declinación. Desde las 9 de la noche hasta las 11. Y ninguna de esas trayectorias coincidía con ni siquiera el paso del meridiano por Bardenas Reales. Bueno, pues lo que hacen es, como comentamos, ¿no? Buscar esa explicación, como nosotros los ponemos aquí, pero no coincide. Entiendo que es este plano que tengo yo en mi mano, o este es otro tipo de... Ese es el croquis del movimiento de las luces y donde están las dos torres de vigilancia y se ve perfectamente Sí, exacto. cómo se mueven. La ubicación de las luces. Pero y ¿qué ocurre con la Luna? Porque hay una resolución Bueno. del teniente general que sí que dice que, bueno, esto es casi un lunatismo. Sí. Sí. Afecciones, Bueno, básicamente. afecciones lunáticas. Bueno, y si fuera solo la Luna, pero es que además no es solo la Luna que dice que es el halo de la Luna el que ha reflejado. Cuando incidimos en lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Los testigos dejan bien claro que era una noche bastante oscura, que no estaba la Luna en el firmamento todavía, con lo cual ese halo lunar es un poco extraño. También alude a que podría ser una estrella, y no contento con eso, el teniente general jefe de la tercera región aérea, en su conclusión, dice que si no era nada de eso, seguramente sería un tractor cercano. A ver, es lo que comentaba muy bien en una de las claves que dejaba Iker, ¿no? Lo que yo siento al escuchar a Iker, lo primero es pena porque ya no creo que queden ese tipo de reporteros, como él ejercía en su momento, ¿no? De raza, que van al lugar, que se pelean, que se parten la cara si es necesario, que les persiguen los Barba in Black, porque aquí serían los Barba in Black, porque claro, están... Como nosotros, ¿no? Exacto, sí, más o menos. Menos, no son los Men in nosotros Black. somos menos frondosos, tú más. Exacto. Entonces, me da una por nostalgia ti, y una Silvia. pena, ¿no? Eso Yo lo tengo en el apellido, no pasa nada. es claro, verdad. es verdad. Ladrero Aquí. Barba. Está todo Estamos los conectado, cuatro. todo. Pero bueno, eso es lo primero que me dejaba, ¿no? Esa pasión que yo creo que ya no existe. Y aparte de eso, bueno, dejaba varias claves y entre ellas es, como hemos hablado, el hecho de casi ridiculizar a unas personas que, como bien decía Jaime, están curtidas, son personas serias, que no tienen por qué inventarse nada, que no se entienda lo que se vio aquella noche allí, no quiere decir que no exista, sea el tipo de ingenio que sea, pero el empeño siempre desde las altas esferas para tapar todo esto y echarle tierra por encima, como bien hemos dicho, es incluso llegar a ridiculizar a esa gente y decirle poco menos que lo que estaban viendo era un tractor. Claro, en lugar de decir, oye, vamos a trazar y a dibujar, ya no es que tú hayas visto un objeto extraterrestre, sino que tú has podido ver un objeto enemigo de una tecnología de otro país que puede invadirnos a nosotros o puede generar un conflicto bélico frente a nuestro país. O sea, que para empezar aquí tienes que decir, vale, vamos a ver que esto no es ninguna tontería, nosotros no estamos preparados para enfrentarnos a según qué tecnología con una velocidad X, hipersónica, supersónica. Bueno, traza un dibujo, que es lo que habéis visto, tal que cual. Sus delineantes, para eso tienen un grupo de ingeniería brutal, maravilloso, el propio ejército, porque eso es la gran universidad que tienen los países, y en España el ejército es una de las mejores universidades que hay en general. Bueno, pues no, pues se centran aquí en buscar la explicación con las declinaciones, Júpiter, Saturno, la Luna, las horas, las otras lunas, los pasos por el meridiano, y aquí habrán perdido 2 semanas de su tiempo en lugar de trazar ese dibujo, decir, oye, ¿puede haber algún tipo de tecnología? Vamos a pasarlo al servicio de inteligencia militar, a que investiguen, a que vean, vamos a hablar con países lógicamente aliados, en aquella época ya estamos en plena paz, ¿no? En todo nuestro continente. Pues chico, no. Se decide, no sé,
Yo creo que ahora no sé si ocurre así, pero se decide A mí tapar. de este caso, lo que me parece quizás más sangrante y más triste es que en el expediente figura un informe del comandante del Arma de Aviación, que luego es pasado al teniente general, que es el que, digamos, dicta la sentencia, y dice lo siguiente. Voy a leer solamente las conclusiones, Por ¿no? favor. Dice: tomada declaración a todos los testigos presenciales, uno por uno y por separado, no hubo ninguna contradicción. Todos coincidieron exactamente en sus manifestaciones. De sus informes se desprende que el día 2 de enero, sobre las 11 horas, un objeto volador no identificado sobrevoló el campo de tiro de Bardenas Reales. Inicialmente a escasa altura sobre el terreno y a poca velocidad hasta el momento en que llegó a la altura de la torre principal, lugar de la observación en el que se elevó rápidamente adquiriendo gran velocidad y desapareció en dirección noroeste. Según los mismos informadores, un segundo objeto volador no identificado hizo su aparición sobre las 23 horas, unos 5 minutos después de desaparecer el primero en el mismo punto inicial. Comenzó un recorrido similar al primero, pero al llegar a la torre auxiliar se elevó bruscamente y a gran velocidad se dirigió en dirección noreste. Preguntado al comandante del destacamento si había realizado inspección ocular del lugar donde presuntamente se habían posado los objetos, contestó que sí, manifestando que no se encontraron restos de ninguna clase ni huellas que acreditaran su presencia. Consultado telefónicamente el jefe de operaciones del Escuadrón de Alerta y Control número 1, por si habían visto en la pantalla de radar ese día de la citada hora algún eco no identificado, manifestó que no tenía ninguna noticia respecto a objetos voladores no identificados ese día. Y aquí dice la frase que para mí de sus conclusiones es la más importante. Este informador es del parecer de que los testigos en sus declaraciones se manifestaron con firmeza y veracidad. Es decir, aparte del juez, aparte del juez, tenemos a un coronel o un comandante que está dando veracidad a lo que dicen los soldados y que además ha hecho sus propias pesquisas y ha llamado a los controladores de radar. Oye, ¿vosotros visteis algo? Oye, ¿había alguna maniobra? Y aún así él dice, no, estos hombres dicen la verdad. Pero es que hay otro documento que lo emite el teniente jefe del polígono de las Bardenas. Dice, bueno, habla de un poco pues de que han ido en Land Rover a la zona donde parece ser que se han posado y tal. Dice, en el día de hoy, esto es a la mañana siguiente, por la mañana se recibió una llamada telefónica del cuartel de puesto de la Guardia Civil de Arguedas, preguntando si por la noche había caído algún avión, contestándole negativamente, y al preguntar que de dónde partía dicha noticia, nos comunicó que a la comisaría de policía de Tudela le habían llamado porque habían visto algo raro. O sea, la comisaría de policía de Tudela llama a la Guardia Civil de Arguedas para decir, oye, se ha estrellado un avión en las Bardenas. O sea, por la luminiscencia, porque la gente ha visto algo y nos están llamando. Y es a partir de ahí que empiezan, digamos, un poco a empezar a tomar declaración a los soldados. O sea, no se queda solamente en la base. No, claro. Cuando ellos ven que ha salido, que no solamente tienen los testimonios de los soldados, del cabo y del sargento primero, sino que les están preguntando desde fuera, dicen, a ver, señores, vengan ustedes aquí y detállennos exactamente qué es lo que han visto, qué es lo que tienen entre manos. Y aún así, con todas estas pruebas, nos encontramos con el señor teniente general, como decía Dani, de la tercera región aérea, que dice que no hay nada. O sea, que realmente la resolución del teniente general... No, la resolución es la siguiente. Por todo lo anterior, el general que suscribe... Claro, general en la época franquista estaba Dios, Jesús, los ángeles y luego ya más o menos estaban ellos, ¿no? Absolutamente. Sí. Interpreta que no existe ninguna prueba para admitir. ¿No existe ninguna prueba para admitir? Pues si tienes aquí informes de oficiales más allá de las declaraciones. Y sí, más bien para descartar el supuesto paso o aterrizaje de ovnis, utiliza la palabra, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Las luces o efectos de luz observados pueden haber sido producidos por el halo de la luna.
luz de alguna estrella o de algún tractor cercano al atravesar alguna de las capas de niebla o bruma que intermitentemente pasaban sobre el polígono, provocando un efecto óptico que haga creer en la existencia de un cuerpo iluminado en movimiento. Zaragoza, 11 de enero de 1975. O sea, este señor, supongo que a los años seguiría pensando qué barbaridad escribía aquí con toda la documentación que tenía sobre el tema. En realidad quedaríamos entre la Luna, ¿no? Estos astros o vehículos avanzados de esa proclive agricultura de Egea de los Caballeros. Pero que este señor tenía el croquis que has enseñado, ¿No? Que tendría algún campo en allí, el ¿no? que científicamente se demuestra que no puede ser una estrella y no puede ser la Luna. Y si hubiese sido un vehículo, no habría tenido forma de taza, no habría tenido luces amarillas, rojas y blancas, no habría descrito la trayectoria que describió y además no habría podido entrar porque los agricultores de la zona sabían que no podían entrar ahí, pues porque hay proyectiles que no pueden explotar, porque, en fin, porque es peligroso. Y los tractores no vuelan. Pero y los tractores que yo creo que no Bueno, no sabemos, verdaderamente- hay diferentes tecnologías en los tractores. los Habría drones que tractores. preguntar a John Dere. Silvia, tú eres de Egea, de los Sí, Caballeros, bueno, mi familia sí. ¿vale? ¿Estos casos a ti te suenan de cuando eras pequeña, que se haya contado algo de dentro de la familia? Pero no solamente sino Sí. de una zona de avistamientos. Sí. Esta se sabe que es una zona de continuos avistamientos, sobre todo durante la época de los 70 y principios de los 80. Eso siempre se ha sabido, no solo en esa zona, sino que se extiende hasta el campo de maniobras de San Gregorio. De hecho, en uno de estos expedientes que se desclasificaron en el año 94, sí que se puede ver cómo algunas personas del CNI Ujú. tildaban esta zona, la describían como una zona sospechosa de avistamientos y que la trataban como tal. O sea, es conocido por el ejército, por los servicios de inteligencia, que esto ocurre. Entonces ya no solo es la población, sino que el propio gobierno es conocedor de todos estos expedientes y de muchos más. Son cosas que han ocurrido durante mucho tiempo. De hecho, estamos hablando de este incidente del 2 de enero del 75, pero es que en el mismo lugar, en este polígono de tiro de las Bardenas Reales, el 25 de diciembre de 1980, vuelve a haber otro avistamiento, que en este caso ni siquiera es analizado. Y consistió en que un controlador de tiro de este polígono formuló un informe para dar parte de la observación de un objeto volador con un cuerpo central de gran tamaño, en este caso con sistema de retropropulsión de mucha potencia, así lo describía. Y a su lado, 2 o 3 cuerpos volando en formación, 2 o 3 luces volando en formación acompañando a este cuerpo central. Dice que volaba a 2.000 o 3.000 pies, rumbo con un ángulo de 20 grados, a velocidad de avión comercial y que además dejaba una estela muchísimo más amplia o más gruesa que un avión habitual. ¿Cuándo estamos aquí? 25 de diciembre de 1980. Mismo lugar, Bardenas Reales. Aquí lo tenemos, cierto. Entonces, ¿el propio CSID estuvo investigando estos casos? Claro, en aquel momento no era el CNI, era el CSID. CNI creo que fue a partir del 2002, Sí. cuando se creó el CNI, que antes era el Centro Superior de la Defensa, Centro Superior de Información, Inteligencia. de Información de la Inteligencia. Defensa, de Información de la Defensa. Es verdad que lo tenemos aquí, el 25 de diciembre de 1980, donde aparece aquí, también desclasificado el documento, que lo tenemos aquí. Sí, se pueden consultar. Los que estén en el FM, si vienen aquí a nuestro streaming. canal de YouTube, Abismo Aragón Radio, bueno, pues lo van a ver, ¿no? Región Aérea, Base Aérea de Zaragoza, a la número 31, Plana Mayor, ¿no? Donde aquí dice, pues tengo el honor de remitir informe formulado por el capitán controlador de tiro destinado en el polígono de tiro de las Bardenas Reales sobre observaciones de un objeto volador desconocido en las proximidades de dicho polígono. Claro, y fíjate, aquí pone esa ruta, las proximidades también de Valtierra, de Arguedas, de Navarra, una velocidad aproximada a la de un avión comercial. Al desaparecer de las montañas se pudo apreciar por el reflejo de la luna, claro, al final consta por todos los sitios, ¿no? Había dejado una gran estela de humo mucho más amplia de la que pudiera dejar un avión comercial. Mira, todos estos temas
Hace poco, me voy a desviar un pelín, ¿vale? Hacia la zona de Valderrobres. Aquí, nuestro compañero Chus Blas, en la realización, me decía, oye, dice, estaba en Valderrobres, creo que era en Semana Santa, si no me corrige, el Jueves Santo o Viernes Santo, Jueves Santo creo que era, y dice, y empiezo a ver una serie de objetos circulares, ¿no? De esos puntos de luz que claro, pues empezaron a inundarse las redes. Bueno, tenía su explicación, que la explicación fue una grabación cinematográfica que estaban preparando, pero en vez de decir, bueno, pues no pasa nada, pues no, fue el absoluto cachondeo de las comisiones de cine, pues jiji, jaja, que hemos visto, aquí hemos hecho creer a todo el mundo un ovni. Pues mire, ¿qué quiere que le digamos? Se ría usted de quien yo le diga, ¿no? Bueno, pero es que esto es Lo siento. Normal, Escucharán, ¿no? pero es así. ¿Cuándo fue esto? ¿25 de diciembre del 80? Del 80. Lo que me sorprende es que no haya un general firmando que fue la segunda venida de Cristo. Porque vamos, es que ya para absurdeces. O sea, Sí, pero ese mundo ovni. Oye, llevo unos programas pegando aquí unos golpetazos al micro. Este mundo ovni siempre ha estado recubierto de. No es un negacionismo, ni muchísimo menos, sino esto es un folclore cómico. Absoluto, ¿no? Porque sigue siendo una cosa cómica decir, todavía hoy hay gente que cree en los fenómenos ovni. Yo personalmente no es que crea en un extraterrestre, un hombrecillo verde que viene aquí a saludarnos y a darnos paz, ¿no? Simplemente yo lo que creo es que puede haber muchas explicaciones de viajes en el tiempo, de tecnologías militares, ¿por qué no? Diferentes tecnologías que puedan venir de donde sean, o explicación. Pero aquí no hay que reírse de nada porque nosotros no nos reímos del adversario. En ese mismo año, en 1980, de hecho, ocurrió otro incidente, esta vez en Zaragoza, en el campo de maniobras de San Gregorio, que está dentro, es uno de esos vértices de los que hablamos, de este triángulo en el que ocurrían todos estos fenómenos en esta época. Ocurrió además durante 2 días, el 30 y el 31 de marzo. Allí hubo 2 testigos principales, de primera categoría, de las que hemos dicho antes, ¿no? Pero en realidad no hubo solo 2 testigos. El primero era un testigo visual, pero estaba acompañado por 8 miembros de su familia. Solo cuenta él como testigo, porque era coronel jefe de estudios de la Academia General Militar. El resto de su familia, bueno, pues son de segunda, tercera, hasta 4ª categoría, con lo cual no cuentan en este informe. Y describía que durante 30 minutos, desde las 21:45 hasta las 22:15, apareció un objeto no identificado volando brillante con una luz intermitente con forma de entre balón de rugby o incluso de exprimidor de limones, llega a decir en algún momento en este expediente. No, esa es la definición. Exprimidor de limones. Exprimidor de limones. Sí. Es decir, una especie de campana hacia abajo. Sí. Bueno, quizá La misma algo romboidal, ¿no? Sí. Bueno. Y al que no encuentra explicación. Y además, al mismo tiempo, hay un controlador de la base aérea americano, que sí que pudo ver un eco primario pequeño y a baja velocidad entre las millas 4 a la 8, que duró durante 2 a 3 minutos. Esto lo vio en el radar. Este sí que fue localizado en el radar. Este es un caso que sí que se investigó. Se tomó declaración a todos esos testigos, a los 8 miembros de la familia del coronel jefe de estudios, y al que tampoco se pudo dar explicación. Pero es que qué importantes son los controladores aéreos e incluso qué importantes son estos radares, ¿no? Los conocidos como EVAs. EVAs, el EVA 11, el 5, el 9... Incluso del 9 tenemos una historia ¿Eso muy interesante. ¿Cómo van ubicándose la numeración? ¿Por zonas geográficas? Sí, Vale. sí, pero no llevan un orden norte del 1 al 5. No. Pero bueno, que en el EVA 9, como estaba diciendo, hay una historia muy interesante, no de un avistamiento, sino ya de un contacto con un ser al que no pueden encontrar ninguna explicación porque es un ser que no es humano. ¿Tenemos un audio? Un audio en el que un militar nos explica
la experiencia, la vivencia de su padre, que también era militar del Ejército del Aire, en el EVA 9, que está situado en Motril. Ujú. Y bueno, pues fue testigo en primera persona de un acontecimiento que desde luego pone los pelos como escarpias. Pues os parece, lo escuchamos y vemos el testimonio y lo que le transmitió su padre, oye, y este caso también contado por un militar en activo. Esta historia que os voy a contar no es mía, esta me la contó mi padre infinitas veces durante mi infancia y va relacionada con ese avistamiento ovni que hubo en noviembre del 79, que fue directo hacia el radar que hay del EVA 9. Parecía que se iba a estrellar de manera inminente. De hecho, según me contaba el personal, salieron corriendo del edificio porque pensaban que aquello iba a estrellarse allí. Bueno, pues esa misma noche parece ser que despertaron todos oyendo cómo se vaciaba el cargador de un fusil. Imaginaos eso en medio del silencio de la noche. Es que sería una manera de despertar bastante abrupta. Por lo que me contaba, fue un soldado que estaba de guardia que, haciendo su ronda perimetral, oyó como tenían varios pastores alemanes allí también controlando lo que era el perímetro. Oyó cómo se volvían locos ladrando contra una valla bastante alta, la típica valla de instalación militar con alambrada y demás. Y entonces se dirigió hacia allí. Creo que la noche tenía un poco de niebla, no sé si sería niebla o bruma, porque eso es playa, o sea, está alto pero es playa. Pero vamos, que había algo así como niebla, poca visión. Y solo se iluminaban las partes donde estaban estas farolas típicas de los años 80, estas que son de luz así como amarilla, ¿no? Y al llegar a la zona donde estaban los perros ladrando, no veía nada, excepto algo muy oscuro. Pero claro, al llegar, tú cuando llegas a un sitio miras a tu altura. Y no se percató hasta unos segundos después que empezó a alzar la vista. Miró hacia arriba y lo único que veía era una figura muy oscura, de la que solo se veían ojos rojos, como incandescentes, y que esa figura superaba bastante en altura la alambrada que hacía de perímetro de la instalación. O sea, es que esto es acojonante. Y que lo miraba fijamente, empezó a gritar. Aquello no se movía y ya a causa del miedo reaccionó vaciando el cargador del fusil. Al salir la gente fuera se encontraron al chico que no hablaba ni se movía y se lo llevaron al interior y tardaron muchas horas en conseguir que hablara. Lo sentaron, no sé si es una enfermería lo que tenían allí, porque no, yo era muy pequeño y no, eso no lo recuerdo. Y lo único que hacían era intentar hacer que hablara, pero este chico se había quedado tan perplejo y tan bloqueado que no articulaba palabra ni gesto. O sea, simplemente estaba mirando a todos, pero no hacía nada más. Y cuando consiguió hablar, o consiguieron que hablara, fue cuando contó todo esto. Evidentemente, creo que los compañeros suyos, cuando salieron a buscar dónde estaba por el tiroteo, porque había más de uno de guardia, vieron la figura también, pero desapareció. Sé que hubo después movida, porque por lo visto al disparar impactó también sobre coches civiles. Entiendo que serían coches civiles que estaban de los propios militares dentro de la instalación, porque eso es un camino que está muy alto y está muy apartado. Sé que esto fue secretismo absoluto y que no se podía hablar de este tema, de este asunto, durante muchísimo tiempo. A mí, disculpadme, pero es que me encanta este tipo de testimonios y de audios porque son los más veraces, es la naturalidad más absoluta, donde, bueno, pues esos testigos que ha habido en primera persona, que han contado, y bueno, pues al final me parecen muy potentes y creo que hay que dar voz y escuchar. Jaime, algo querías comentar. Bueno, yo por apuntar algún dato más quizás del asunto que estaba comentando antes
Silvia de marzo de 1980, ¿no? Claro, estamos hablando de que efectivamente el coronel jefe de estudios de la Academia General Militar está viendo las luces con prismáticos, ¿vale? Sí. Y es en ese momento cuando llama a la base aérea y efectivamente localizan los ecos del radar. La cuestión es que al día siguiente vuelve a aparecer exactamente, no exactamente en el mismo punto, pero vamos, con una diferencia de 1 o 2 millas, pero vuelve a aparecer y lo vuelven a detectar. Y además es precisamente cuando lo vuelven a detectar en la base aérea, cuando dicen, oye, que es que tenemos aquí lo mismo. Y en la Academia General Militar, obviamente, emiten un informe diciendo, oiga, mire, aquí no hay helicópteros militares en este momento porque no hay prácticas en el campo de San Gregorio y por lo tanto hay vecinos que están preguntando ya que son de la zona de alrededor, ¿no? de lo que es la Academia General Militar, el campo de San Gregorio, todo lo que era antes Pontoneros, que ahora se llama Pontoneros, Castillejos, que ahora se llama la Brigada Aragón, ¿no? Que es una unidad de carros de combate. De caballería. Sí, es un complejo militar muy grande, ¿no? No solamente está la Academia General Militar, que realmente es, digamos, lo más pequeñito que hay ahí, ¿no? Pero la cuestión es que de los pueblos de alrededor, de la urbanización del Zorongo, de Villanueva de Gállego, pues los vecinos empiezan también a preguntar, de Juslibol, empiezan a preguntar de todos los pueblos de alrededor. Y claro... Para que se sitúe la gente que no es de Zaragoza, esto es completamente pegado, ¿no?, a la localidad de Zaragoza, dirección norte, que es donde estaría hacia la autovía de Huesca, toda la zona del complejo, el recinto militar. Bueno, de la Academia General Militar al centro de Zaragoza en línea recta puede haber 5 o 6 kilómetros a la Plaza del Pilar, está en línea recta. Sí. Está muy cerca. O sea. Entonces, claro, estamos hablando de que por 2 días seguidos no solamente se avistaron durante bastante tiempo, sino que además se detectaron en el radar. En aquella época, como ha comentado Silvia, la base aérea de Zaragoza estaba compartida con el Ejército del Aire de los Estados Unidos, con lo cual estamos hablando de que no solo un controlador español, sino también un controlador aéreo americano, con sus radares, lo pudo localizar. Con lo cual ya estamos hablando de que hay 2 países, o por lo menos los militares de 2 países, que han verificado que esas señales de radar existieron, que no existía transpondedor, que no había tráfico civil ni militar verificado y que por lo tanto estamos ante un auténtico misterio. Fíjate que esa zona del campo de maniobras de San Gregorio, que comienza ahí, detrás de la Academia General Militar y Caballería, es ahí donde comienza este triángulo que hemos podido triangular al principio del programa y que corresponde a una zona árida, casi desértica. Bueno, de hecho, en Bardenas es completamente desértica. Es un espectáculo, es precioso, tiene unas formaciones increíbles que recuerdan mucho, efectivamente, recuerdan muchísimo al Cañón del Colorado. Y al final podríamos comparar esta zona un poco también con el Área 51, que también cumple esas características desérticas. ¿Tendrá algo que ver el tipo de zona, el tipo de tierra, a lo mejor alguna cuestión magnética? No lo sabemos. El caso es que... Qué pena que no esté aquí Rafa Balaguer, Le preguntaríamos sobre esas posibilidades. Al final es verdad, ¿no? El campo magnético pues puede tener cualquier respuesta. Me gustaría comentar sobre el audio que hemos escuchado de este EVA 9, en el que vieron ese ser por encima incluso de las vallas y de los muros del propio cuartel, del propio radar. Que esto corresponde a al día después o en la misma noche, creo que un avistamiento que se produjo de un ovni que volaba desde Extremadura, dirección Motril, y que parecía desde varios lugares de España, vieron cómo caía en la zona de este radar. O sea, tampoco fue este el único testimonio, sí es el único testimonio de este caso en el que aparece un ser que parecía, sí que tenía una forma humana, pero de muchísima más altura y con ojos rojos, ¿no? Pero corresponde al mismo avistamiento
que de hecho se ha tratado también en otros programas. Recuerdo que Iker Jiménez también lo analizó en Cuarto Milenio, este mismo avistamiento que decimos de Extremadura hasta Motril, con lo cual son demasiadas casualidades para que militares de toda España, que cruzaba, fijaos, de Extremadura hasta Motril, es casi cruzar en línea horizontal todo el sur. Se vio en muchas ciudades cómo iba un objeto extraño que no podemos identificar con ningún avión ni con ningún objeto volante del propio ejército ni un avión comercial, y cruzó dirección Motril hasta parecer que se estrellaba contra esta misma zona donde se vio a este ser muy extraño. A mí me recordaba, perdona Jaime, cuando estaba escuchando el audio, lo primero que me ha venido a la mente al escuchar la descripción de ese ser humanoide es Point Pleasant, finales de los 60, el Mothman. Sí. Verdaderamente, o sea, es lo que me ha venido a la mente, ser figura en sombra, ojos rojos, sí. Los testimonios es que son casi calcados, de enorme envergadura. Con el humanoide, ¿no? Sí, es lo primero que me ha venido a la cabeza, el Mothman, ¿no? O sea, y yo creo que lo que decía Silvia, la peculiaridad que pueden tener en común el Área 51 y las Bardenas Reales, ¿no? Yo creo que nos vamos mucho. Yo creo que es lo militar. Es que algo hay aquí que se nos escapa. Yo creo que un poco puede ser esa la conclusión, ¿no? Más que el terreno, la geología. Secretas. Algo tienen. Área 51 y Bardenas Reales, sí, bueno, los militares afincados allí, ¿no? Puede ser que tengan algo que ver, no lo sé. Claro, pero fíjate que es precisamente porque están los militares y hay puestos de guardia que hoy tenemos esta información. Es decir, quizá no tanto sea el hecho de que son militares, sino el hecho de que es una zona vigilada. Claro. Eso pasa al lado de Calatayud. Bueno, vale, precisamente al lado de Calatayud hay unos radares militares. Ahí hay uno. Eso pasa en la Sierra de Vicor. Tiene un nombre además ese punto. Me acuerdo que me dijo una de las personas hace tiempo. Me dice, no, dices que vimos hay una serie de luminarias, desenfundamos el arma reglamentaria, etcétera, y luego nos dijeron, no. Todos acabaron en su casa, ya no volvieron a trabajar destinados en aquel punto y silencio absoluto. Yo he estado en ese sitio y es increíble porque estás en una sierra en la que dominas todo el Valle del Ebro y de hecho esos radares cubren todo el norte de España, no solamente esa zona. Pero yo os voy a proponer un ejercicio para otro programa. Que no nos cansemos mucho, Jaime. No, que va a ser descargar los 80 expedientes OVNIs. Sí. Ostras. Creo que hay 80. Sí. Y sacar 2 datos de cada uno. Fecha y localización. Vale. A ver cuántas coincidencias encontramos. Fecha y localización. Bueno, es que ya lo haré yo, Nacho. Fíjate. Te he visto que ponías cara de... No, por favor. No. Es más, iba a empezar ahora mismo. Aquí hay hoy decíamos, preparando el programa, bueno, pues es que aquí tenemos muchos casos para contar. Fíjate que hemos contado 1 y medio, ¿eh? Sí. Es que el cuanto te sumerges, y aún así, aún podríamos destripar más estos 30 y pocos folios más, ¿no? Que nos empiezan a comentar todo lo allí ocurrido. Conclusiones. ¿Ya? Conclusiones. Yo tengo muchísimos más casos, pues si quieres comentarlos. No tenemos más casos porque lo que no tenemos es tiempo. Así que, por desgracia, y también va muy bien para poder dosificar y seguir comentando todos tipo de temas. Ajá. Conclusiones sobre lo que ha pasado aquí. Bueno, pues que desde luego es muy significativo lo que estábamos comentando, ¿no? Que es en una misma zona, unas mismas fechas, en una horquilla de apenas 5 años, formas muy parecidas las que describen. En algunos lo explican como una taza al revés, otros un balón de rugby, otros hablan de una forma romboidal y además en cada vértice explican que tienen lucecitas, ¿no? Como si volaran en formación. Bueno, pues está claro que algo pasó en aquella época, en esa zona, porque todo el mundo describe los mismos objetos. Y son testigos de mayor credibilidad, de la primera categoría que nombrábamos al principio, con lo cual son personas que están acreditadas para ello y que se les da veracidad. Silvia, ¿hacemos más casos de estos? ¿Programas sobre avistamientos ovni desclasificados? En esta misma zona, incluso, sí, en ese triángulo. Aquí, en Abismo. Claro. Venga, Jaime, ¿qué? Bueno, pues que yo creo que está claro que el fenómeno ovni es real, es decir, los ovnis existen. La procedencia de los objetos que se ven
ya lo dejo a interpretación de cada uno de nuestros oyentes, pero lo cierto es que muchos de estos avistamientos no coinciden con tecnología que tenga el ser humano, pero no lo digo yo, lo dice la Armada de los Estados Unidos, lo dice el Ejército del Aire, lo dice la NASA y lo dicen la mayoría de los científicos que han estudiado esto. Dani. Pues fíjate, yo cuando pienso en estos casos, ¿no? Me viene a la cabeza una imagen de hace un tiempo en la que se veía tomada desde un helicóptero unos aborígenes en la selva amazónica, en la que, bueno, hacían poco menos que dispararle flechas al helicóptero porque no conocían lo que es. Pues yo creo que así nos sentimos nosotros, ¿no? Los que son testigos de estos no sabemos, como bien decía Jaime, qué narices es esto, pero nos sentimos diminutos ante algo que no entendemos. Así que sí, señor, aquí estaremos. Sí, señor. Fíjate, los mayores servicios de inteligencia del mundo, los mayores especialistas, principales cerebros, no tienen una explicación. ¿Ustedes lo van a poner en entredicho? Nosotros, desde luego, tampoco. Muchas gracias, Silvia, Jaime, Dani, Chus Blas, que anda por allí con Alejandro Olmos. Y nos vemos la próxima semana. ¿Dónde? Aquí, en Abismo, Aragón Radio. Un abrazo.